Por favor. Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a todos los hombres de valor e igualmente a las personas que nos siguen, a nuestra audiencia de YouTube y a la audiencia base y a los suscriptores también. Les queremos contar que el grupo Hombres de Valor en este momento está compuesto por cerca de 80 personas y los suscriptores duplican esa cantidad, que son 160. Y queremos participarles a todos los hombres de valor y a nuestros seguidores y a nuestra audiencia, que hace 8 días Julio Barberi me preguntaba cuántas personas cree que van a ver el capítulo 16, que fue el que expuso Fernando Barberi hace 8 días. Y yo me atreví, siendo un poquito conservador, a decirle que unas 500 personas. Vaya sorpresa, van 1.200 personas que han visto este capítulo 16 que expuso hace 8 días Fernando Barberi. O sea que este tema nos lo hemos tomado muy en serio. Yo sé que lo sé porque coordino todas las presentaciones con Fernando Barberi. Él las prepara, las reprepara, las reestudia y todos le echamos siempre el vistazo previo a lo que es el capítulo que nos corresponde presentar. En este caso, que es el capítulo 17. El capítulo 17 es bien heavy, es bien pesadito, como diríamos en español, porque trae algunas interpretaciones que nos podrían entrar en divisiones de las cuales no queremos meternos nosotros en esa situación. Aquí solamente queremos decir que la mayoría, me lo han preguntado en el, en el, en el, en el canal de YouTube, quiénes son los empresarios. Los empresarios, la mayoría son hombres de empresa, otros que son doctores, como 4 o 5 doctores tenemos, otros son hombres de medios de comunicación, pero como empresarios nos acostumbramos a no cazar peleas. O sea, aquí no cazamos peleas, sí venimos a estudiar la palabra y a ponernos de acuerdo. En ese orden de ideas me quería tomar antes de la presentación de hoy 2 minuticos de un buen ejemplo que nos presenta el apóstol Pablo en su camino su trabajo misionero que comenzó en Filipos. Él comienza en Filipos y su trabajo continúa después en Tesalónica, después en Atenas, y en Atenas tiene un fuerte contrapunteo con los filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago. El Areópago era un lugar, yo estuve en ese lugar siguiendo esa ruta y me di cuenta que uno podía hablar desde ese lugar y llegarle a más de 5.000 personas y de verdad que se le colocan a uno los pelos de punta cuando está en lugares donde han estado personas como mi apóstol favorito, que es el apóstol Pablo. Pero entonces, en esa situación, el apóstol Pablo comienza a explicarle a los filósofos epicúreos cuya filosofía está basada en el placer y a los epicúreos, a los estoicos que está basada en la virtud, cosas relacionadas con el evangelio, por supuesto. Pero ocurre una situación bien complicada, es que le dan un tiempo como el tiempo que nos dan ahora, por eso va a ser lo más breve posible, y entonces él habla directamente, toca el tema de la resurrección. Y la resurrección, acuérdense que la resurrección dividía a los saduceos y a los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Entonces pasa con estos filósofos ese tema y cuando Pablo toca ese tema, lo corta, le dice, hasta aquí llegaron tus 20 o 30 minutos. Entonces, él aprende de esa experiencia y de esa experiencia cuando comienza a hacer una comunidad en Corinto, que es mucho más complicada y mucho más fuerte porque gente de empresa, de dinero, gente que está metida en los negocios, él comienza más a profundizar por el tema del Evangelio y deja la resurrección, que no es un aspecto menor, es un aspecto central de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, lo deja para el final. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no queremos aquí causar distanciamientos ni hacer señalizaciones en contra, vamos a ser respetuosos, ¿cierto? Para que nos podamos entender. Sabemos el tipo de audiencia que tenemos, que la audiencia de nosotros es bastante variada por lo que he podido ver. Entonces vamos a ser respetuosos y nos vamos a concentrar fundamentalmente en la palabra. ¿De acuerdo? En la palabra, en lo que esté en la Biblia. Ese es nuestro norte. Cuando ya estemos de acuerdo en todo lo que es la palabra, ahí sí entramos a mirar cuáles son los puntos que nos dividen. Por lo pronto les quiero contar que en el capítulo 17 hay, como siempre, unos personajes que tenemos que entender claramente, como es el ángel, que es uno de los 7 ángeles que comienza a mostrarse en la visión de Juan, y también aparece en ese momento una mujer, que lo comentábamos con el pastor Fernando, la mujer aparece 2 veces, la prostituta, la ramera,
y una mujer sobre una mujer en el desierto. Estamos hablando de la misma mujer. Aparecen 7 cabezas, un monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos, y hacemos alusión a las 7 cabezas porque son 5 imperios que ya los conocemos. Entonces, como tales, está el de Egipto, el asirio, el de Babilonia, el medo-persa y el de Grecia y el de Roma. Y el séptimo imperio, que es un personaje, digámoslo así, es la bestia. Y el octavo también es la bestia. Eso nos lo va a explicar posteriormente Pastor Fernando Barberi. Y lógicamente aparece nuestro protagonista central, que es el Señor Jesucristo, esta vez presentado en el tema del Cordero y el pueblo de Dios, que son los llamados los escogidos. Entonces, en ese orden de ideas, le doy el cambio a Álvaro para que nos conduzca en oración y luego presenta el capítulo 17, Fernando Barberi. Gracias. Bueno, buenas noches, Señor Jesús. Buenas noches, cada oyente que va a escuchar esta noche esta información, esta predicación de nuestro pastor Fernando. Te doy gracias porque cada capítulo que ha expresado el pastor Fernando se respalda con la vivencia diaria. Hoy está a punto de llegar un huracán y me impactó las palabras que dijo la alcaldesa de Tampa. Si te quedas, morirás. Esta revelación que nos da Apocalipsis es que nos da la oportunidad de afirmar nuestro corazón para que podamos ser llevados a entregar nuestra vida a ti, seguir contigo, Señor, y los que no la han entregado, entregar su vida a ti para ser raptados y no tener que vivir esta gran tribulación de la que estamos hablando. Es una advertencia de esperanza, es una advertencia para poder ver la misericordia de Dios que llegue a cada persona. Esto no es una polémica, sino la palabra viviente de Dios. Señor, abre nuestros corazones y quita nuestro razonamiento y que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén y amén. Muy bien. Bueno, mis amados, qué bendición tenerlos acá. Vamos a tener un tema muy interesante, ya es una actualidad, y vamos a ver el capítulo 17 y el capítulo 18 están juntos, pero vamos a estudiar solamente el 17, que es la condenación de la gran ramera, y en el capítulo 18 la caída de Babilonia. Para que podamos entender, voy a leer el origen de Babilonia y quiero decirle a Alfonsito que nos coloque un video que tenemos corto de 11 minutos, que es muy importante, muy gráfico sobre este capítulo 17. ¿Cómo comienza entonces esta enemistad entre el bien y el mal, entre las fuerzas que no aceptan a Dios como el creador? Y vemos en Génesis capítulo 10 que uno de los hijos de Noé llamado Cam tiene a un hijo llamado Canaán, y Canaán engendra a un hijo que se llama Nimrod. Nimrod es el personaje central en Babilonia. Capítulo 11, quiero leerlo para describir dónde se origina este problema que vamos a ver hoy en Génesis, en Apocalipsis capítulo 17. La paciencia de nuestro Dios va desde Génesis hasta el capítulo 17, donde viene el juicio de Dios sobre la maldad. Nuestro Dios es lento en la ira, grande misericordia, pero en el capítulo 17 su ira, su juicio, su venganza sobre todo este sistema totalmente contrario a Dios, ese sistema religioso opuesto a la voluntad de Dios, nos va a dar una revelación tremenda. Nunca podemos entender la escritura si no nos basamos en la misma escritura. Y la profecía y lo escrito está en el capítulo 11, dice la torre de Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahí vemos entonces la voluntad intrínseca del mismo, de la bestia,
del diablo, el dragón antiguo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El versículo 7 hay una revelación maravillosa, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esa palabra descendamos está hablando de la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misma palabra que dio el Señor en Génesis 1:26 cuando dijo hagamos. Así que está involucrada la Santísima Trinidad. Y en esta palabra del versículo 7 dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, pero por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Estamos hablando del origen de Babilonia, de la que vamos a ver en este capítulo 17 como la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Así que ese es el sistema que vamos a tratar hoy. No es una religión específica, es desde la misma antigüedad lo que se ha ido formando para que nos vamos dando claridad en el origen. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Muy bien, dicho esto entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano Alfonso que nos coloque este video para que podamos entrar ya a analizar los 10 minutos y entramos a estudiar. Mucho gusto, mis hermanos, Este no es. les habla Fray. No, un segundito, arrancamos con... Dame un segundo. No hay problema, Alfonsito. ¿Qué es eso? Hay una nueva religión emergente y es peligrosa. La Biblia habla de una profecía en el... Ay, María, un segundo. ¿Cómo tomará el control esta religión y quién la promoverá? Para encontrar estas respuestas, mira este video hasta el final. Esta religión se llama la religión de Babilonia y aparece en el libro de Apocalipsis. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero difiere de su evangelio y de sus 3 cartas. Esto se debe a que el libro de Apocalipsis fue dado a Juan de una manera única. Dios el Padre se lo dio a Jesús. Luego Jesús se lo dio a un ángel, y el ángel se lo transmitió a Juan, quien lo escribió para que todas las iglesias lo conocieran. Para saber cómo esta religión te afecta, mira este video hasta el final. Ningún otro libro en la Biblia surgió de una manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y escuchó, y a veces lo que vio era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo escribiera todo durante sus visiones. Juan fue llevado al cielo donde escuchó varias voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de escribir todas estas cosas. Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento está predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada. El libro de Apocalipsis cubre los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Los líderes se embriagan con la mujer extraña en el libro de Apocalipsis, la entidad maligna de Babilonia. Un ángel invita a Juan a presenciar el juicio de esta mujer malvada. Apocalipsis 17, 1 y 2. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra han cometido actos de inmoralidad sexual.
y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Desde el principio, su juicio es indiscutible. Nunca hay duda sobre el destino y el fracaso definitivo de Babilonia. Babilonia surgió como un sistema religioso mucho antes del cristianismo, pero en una imitación satánica anticipó la venida del verdadero Mesías. Leemos que está sentada sobre muchas aguas, lo que indica su dominio sobre numerosas naciones. Su carácter es tal que puede ser comprendido a nivel global, convirtiéndola en una figura internacional. La religión babilónica tiene un efecto hipnótico tanto en la gente como en los gobernantes. Karl Marx una vez declaró que la religión es el opio del pueblo, y en cierto sentido, tenía razón. La religión vacía que no tiene ningún significado real puede ser tan adictiva como una droga. Leemos, embriagados con el vino de su fornicación. A lo largo de toda la Biblia, el concepto de fornicación está frecuentemente asociado fuertemente con actos de idolatría. Es posible que este sistema religioso parezca atractivo en lo espiritual, aunque no necesariamente en lo moral. La idea en torno a Babilonia. La ciudad de Babilonia se menciona en la Biblia 287 veces, y es la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén. La ciudad estaba ubicada a orillas del río Éufrates, y se consideraba la cuna de la civilización, que expresaba una hostilidad organizada hacia Dios, según Génesis 11:1-9, poco después del diluvio. Más tarde, Babilonia se convirtió en la capital del imperio y conquistó implacablemente a Judá. Durante ese tiempo, Judá estaba bajo su control. Para el pueblo de Dios, Babilonia representaba todo lo malo. Era la encarnación de la crueldad, la lujuria y la avaricia, y se consideraba el enemigo del pueblo de Dios. Aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento sabrán que la palabra Babilonia está vinculada a formas organizadas de adoración y blasfemia, así como a la opresión del pueblo de Dios. El concepto de Babilonia ha existido mucho antes de los eventos descritos en Apocalipsis 17 y 18, o el reinado del Anticristo. Babilonia representa el sistema del mundo y ha estado presente a lo largo de la historia, desde la época de Juan, cuando Roma la representaba, hasta el día de hoy. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, tanto en sus aspectos religiosos como comerciales, ejercerá una influencia sin precedentes en el mundo. La Babilonia religiosa se describe en la primera parte. ¿Cuál es la religión emergente? Esta Babilonia se origina desde el libro de Apocalipsis. Esto representa una figura descrita como Babilonia la Grande, una entidad poderosa y corrupta que aleja a las personas de Dios mediante prácticas engañosas. El término Babilonia tiene importantes implicaciones bíblicas. En la Biblia, representa la infidelidad religiosa y la corrupción. Para comprender completamente el significado de este término, debemos profundizar tanto en el texto bíblico como en los eventos históricos relacionados con Babilonia. Este término se usa para representar un sistema de religión falsa que desvía a las personas de la verdadera adoración a Dios, encarnando adulterio espiritual y decadencia moral. Aquí, Babilonia es representada como una ramera que se involucra en relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, destacando la corrupción y el declive moral de las sociedades que se enredan con religiones falsas. Babilonia como sistema mundial siempre ha existido, desde la época de Juan cuando Roma la ejemplificaba, hasta el día de hoy y a lo largo de la historia. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, tanto en sus aspectos religiosos como comerciales, ejercerá una influencia sobre el mundo que nunca se ha visto antes. La Babilonia religiosa se describe en Apocalipsis 17:3-6. Entonces me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano
En su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente estaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravilló grandemente. Leemos que me llevó en el espíritu al desierto. Juan es llevado al desierto, cuya naturaleza árida es un escenario adecuado para una visión de juicio. Vemos, sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia, que ha sido descrita en Apocalipsis 13:1 como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, es simbólica del anticristo y el dominio que establecerá. La ramera monta la misma bestia mencionada en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El anticristo, la primera de las bestias, es una monstruosidad que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y un dragón le otorga poder y autoridad. Una de las cabezas es herida de muerte, pero es sanada. La bestia habla blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios donde quiera que se encuentre en la tierra. No solo gobierna el mundo, sino que recibe la adoración de sus habitantes. La primera bestia es una representación simbólica del anticristo, y el dragón es Satanás. Es importante notar que anti en griego significa en lugar de contra, lo que implica un impostor en vez de un competidor. El hombre de la iniquidad tiene características similares a las de otras bestias temibles, como leopardos, osos y leones. Parece provenir de una federación de gobernantes políticos que han captado la atención mundial a través de una recuperación asombrosa de una herida mortal, probablemente en un intento de asesinato. El número 666 es el nombre codificado del dictador. La mujer está vestida con emblemas de gobernanza, escarlata, y emblemas de riqueza, púrpura, oro y piedras preciosas. A pesar de esto, se dedica a la idolatría, abominaciones e impureza, la inmundicia de su adulterio. En medio de este entorno lujoso, estaba vestida de púrpura y escarlata. Los tintes necesarios para fabricar telas en los colores púrpura y escarlata eran difíciles de conseguir y costosos. Estos colores se asociaban con el esplendor y la magnificencia. Misterio, Babilonia la Grande, no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino más bien a la representación espiritual secreta de Babilonia, que es el origen de todas las formas de adulterio espiritual e idolatría. Esta ramera debe abarcar más territorio que un solo departamento de una organización religiosa. Ella es la personificación del propio movimiento de Satanás, que podría describirse como la... Amén. Gracias, Alfonsito. Okay. Vamos entonces a la conferencia a partir de el capítulo 17. Capítulo 17 y 18 es el gran juicio de Dios. Es el día de la ira, el día de la cólera de nuestro Dios. Estudiando a los profetas como Oseas, como Zacarías, como Ezequiel, como Daniel, Dios siempre habló a su pueblo de una forma fuerte de que se apartaran de la idolatría, que se apartaran de seguir a los paganos, que fueran un pueblo separado para él, para que guardaran esa relación de intimidad con el Padre. Y el pueblo siempre iba en pos de la idolatría, y las consecuencias fueron terribles porque no escuchaban a los profetas. Cuando el pueblo de Dios escucha a los profetas, son prosperados en todo. Antes de empezar a leer el capítulo 17, quiero colocar en el corazón de nosotros, porque nosotros estamos en la tierra todavía, no vamos a pasar por la gran tribulación porque vamos a ser raptados antes de la gran tribulación, pero tenemos mucha gente a nuestro alrededor que necesita escuchar esta palabra. La palabra viene de parte de Dios, capítulo 18, versículo 4. Dice el Señor: y oí otra voz del cielo que decía, en medio del juicio a Babilonia, a la gran ramera, dice el Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
El amor del Padre no quiere que ninguno de sus hijos, lavados con su bendita sangre, que han aceptado el pacto de Dios con el hombre, esté dentro de ese plan. Desafortunadamente, en este tiempo, el capítulo 17 nos está hablando ya de la segunda semana, de la última semana de la gran tribulación. Hasta el capítulo 16 estábamos viendo en los primeros 3 años y medio, la tribulación, pero a partir del capítulo 16 estamos en la gran tribulación. La semana pasada estudiamos las copas de la ira que descendieron sobre la bestia, sobre el anticristo y sobre toda la parte de la gente que seguía y que se habían dejado marcar con el número de la bestia. Ahora, en el capítulo 17, entonces el ángel viene y proclama que ya viene la ira de Dios a terminar este imperio de la gran ramera. Dice el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Este ángel ya había derramado las copas sobre la ira y de pronto ese ángel fue el que entró directamente, derramó la ira sobre el aire y salió una gran voz del cielo que dijo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto tan grande, la cual no hubo jamás desde que los hombres habían estado sobre la tierra. Cuando él derrama esa copa, viene y le dice Juan, ahora llegó el momento de la ira de Dios y viene la justicia. Cuando Dios habla de justicia, amados hermanos, está hablando del reino de los cielos, porque no se puede imponer el reino de los cielos hasta que no haya justicia, hasta que no se juzgue la maldad que ya vimos que se origina en Génesis capítulo 11. Entonces, ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, multitudes de pueblos a través de todas las naciones, Cuando nos habla de muchas aguas, es pueblos, cantidades de personas que han seguido ese patrón anticristo, antidios, una nueva normalidad, nueva moralidad. Esto es lo peor que ha visto jamás la raza humana. Y dice, con la cual han fornicado, o sea, idolatría. Los reyes de la tierra, como lo veíamos en el video, todos los reyes de la tierra, como estaban en la modalidad de que todo es permitido, cada uno en la forma como tenga una concepción de Dios, haga lo que quiera y inmediatamente es aceptado. En Ginebra, el Concilio Mundial de las Religiones ya se ha empezado a reunir. Están todas las religiones que están apartadas de Dios y que quieren formar este movimiento que ya es una realidad. Ya es una realidad. Cada uno, digámoslo así, tiene su oficio individualmente, pero ya colectivamente para dar la estructura a esta gran ramera. Y todo lo que ellos hacen es la idolatría, pero dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, este vino los está expresando la palabra de Dios, que es con la sangre de los santos, la sangre de los hombres creados a la imagen de Dios. Así que es justo el juicio que Dios va a derramar por todos los ríos de sangre que están en toda la tierra, en todo el planeta, y que solamente Dios los observa y los conoce como el primer hombre que fue sacrificado, Abel, y la sangre de Abel todavía clama y busca justicia de parte de Dios. Y me llevó en el espíritu al desierto. Me gustó lo que dice él, el desierto es para que tenga una visión más clara de todo lo que va a suceder. El ángel le dice, te llevo al desierto para que veas, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La misma forma como Daniel en el capítulo 7 describe esa cuarta bestia que era única en su aspecto, terrible, terrible. Pero ahora la mujer viene sobre esa bestia que es el dragón antiguo, que es el mismo diablo, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. O sea, el carácter es blasfemar, maldecir a Dios y a todos los que son su pueblo y eliminarlos en cualquier forma.
Tenía 7 cabezas, que nos habla entonces de los 7 imperios, y 10 cuernos, que nos habla de reyes que van a estar en el gobierno del anticristo, y que esos reyes van a tener solamente 1 hora de tiempo, no está poco mucho. Pero los 7 imperios, ya nos decía en la introducción nuestro hermano Alfonso, son los imperios que han azotado, que han agobiado, que han esclavizado. Cuando tú hablas con el pueblo de Israel sobre Babilonia, inmediatamente se dan cuenta de cautividad, de exilio, de dificultades. Si les dices de Egipto, Asiria, Babilonia tiene el mismo sentido, los medo-persas, los griegos, los romanos, siempre la opresión, siempre la destrucción del pueblo escogido por Dios para mostrar su gloria en todas las naciones. Desafortunadamente, este pueblo es un pueblo idólatra, que cuando más Dios los amaba, hacían lo que hace Gomer, la esposa de Oseas, se va tras sus ídolos, tras sus amantes, y Dios en ese infinito amor le dice que si no se vuelven a él, va a cortar a las 10 tribus de Israel, para que entonces solamente se levanten las 2 tribus que es Judá, para que pueda tener el remanente del cual vendría el Señor. El pueblo siempre se iba tras los amantes, y aquí lo vemos, aquí nos lo está describiendo, cómo el Señor le muestra al apóstol Juan todo lo que está por venir para su pueblo. Lo triste de estudiar este capítulo es que la gran mayoría del pueblo de Israel van a estar en esta gran tribulación, y van a pasar los 7 años de la tribulación, porque nunca aceptaron a su Mesías. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces van a ver toda esta cantidad de situaciones tan complicadas. Pero estamos hablando entonces del juicio a la gran ramera. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Recuerdo cuando el Señor va esa noche de su martirio a donde Herodes, y le colocan un manto escarlata para burlarse de él. Es el mismo espíritu, es la misma blasfemia, es la misma fuerza satánica demoníaca que está siempre contra Cristo y contra el pueblo de Dios. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, que ya para nosotros no es misterio, ya lo escuchamos en el video: Babilonia la Grande. No podemos caer en el error que muchas personas caen, de empezar a señalar religiones que hemos conocido. No, esto viene desde el Génesis, y han pasado miles y miles de personas en el mundo y de religiosos, y están ahí todos aglutinados en esta Babilonia la Grande, y dice la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. O sea, es el espíritu de fornicación, es el espíritu de adulterio que lleva al hombre a embriagarlo y a sacarlo de los caminos de Dios para que sea condenado. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, la sangre de los santos, que clama y que gime, y que los ángeles le dicen: Señor, ¿hasta cuándo no vas a juzgar a la gran ramera, la que ha traído tanto dolor y tanta destrucción al pueblo de Dios? Estoy recordando en este momento a Esteban, cuando la persecución que dirigió Saulo de Tarso, y mandaba a matar a mucha gente y los apedreaban. Y cuando estaba muriendo este joven lleno de poder y de autoridad, un profeta de Dios maravilloso, dice que a los pies de Esteban estaba Saulo de Tarso. Y ahí está recordando el Señor la sangre de los santos. Toda sangre derramada de los mártires es apreciada al Señor, como la muerte de sus santos es apreciada a Dios. El hombre de Dios no muere, sino que pasa a recibir la graduación en los cielos. Así que el Señor, llegó el momento de que esa sangre tiene que ser juzgada, y tiene que haber justicia. La sangre de sus mártires, los mártires de Jesús, cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Una de las cosas que a mí me ha impactado como hombre que estudia la Biblia es cuando el Señor está en el Sermón del Monte y llega a las bienaventuranzas, y la última bienaventuranza dice: bienaventurados todos aquellos que por causa de mi nombre os persiguen, os vituperen, os maten diciendo cosas contra ti. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oye, qué privilegio
vivir y morir para Cristo como sus apóstoles, como sus mártires que fueron hasta el último momento y no retrocedieron y aceptaron la muerte porque estaban buscando el galardón que tenía Dios para ellos. Pero muchos murieron. Y aquí llegó el día, el momento de que el Señor le dice al ángel, ¿por qué te asombra? Le pregunta el ángel a Juan, porque estaba asombrado. ¿Cómo se va a asombrar de un momento de juicio que estaba profetizado desde el principio? Dios siempre tratará con el pecado, toda el alma que pecare morirá. Y entonces le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Se lo había revelado a Daniel. Los profetas estaban hablando de lo mismo y llegó el día donde el ángel le trae la revelación. Juan escuchó la tremenda revelación. Todo el libro está hablando de Jesús, pero ese Jesús victorioso, ese Jesús maravilloso que va a juzgar a los que oprimieron a su pueblo. Recuerden que Dios llevaba a su pueblo a los asirios, a los egipcios, a los babilónicos por la desobediencia del pueblo. Pero les prefijaba un tiempo. A Zacarías le dijo, mi pueblo estará 70 años, no más en Babilonia. Y cuando Daniel ora, salen a los 70 años, pero inmediatamente Dios traía juicio sobre esas naciones, porque los había llevado a un propósito para que volvieran a él y los sacaba. Así que este punto ya no es volver a sacarlo. Ahora viene la destrucción total de la gran ramera de la Babilonia, que es la reunión, es la Babilonia religiosa. Y esta Babilonia, permítame decirles que es la religión del orden mundial que ya tiene fuerza en el mundo. La bestia que has visto era y no es y está por subir. O sea, vino, dejó de venir, volvió a venir y ahora está por venir. Está hablando del imperio séptimo y del imperio octavo. El imperio séptimo es el imperio del anticristo. El imperio sexto es el imperio romano, que fue cuando vino el Señor. Cuando yo hablo de Roma, no piense en una situación religiosa, piense en el gobierno de Roma que estaba martirizando al pueblo de Dios y que al primero que martirizaron fue al pueblo de Israel y a Jesús, que fue crucificado por los romanos. Así que el Señor está hablando de esa situación. Y dice, versículo 7 dice, versículo 8, la que has visto era, no es y está por subir del abismo e ir a la perdición. Subir del abismo nos está diciendo de dónde es el origen. Es el origen satánico, es el origen completamente del dragón, de la bestia, del anticristo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Anoche estaba dándole discipulado a mis estudiantes y veíamos el libro de Efesios y hablábamos de la elección desde el vientre de nuestra madre. El Señor nos conoce, pero desde antes de la fundación del mundo nos eligió, nos predestinó, porque en la presencia de Dios, en el conocimiento, Él vio en el camino de la vida cuántos iban a creer en el Señor y a medida de esa fe que iban a tener hacia Él, de recibirlo como el Señor, los había elegido, los había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así que este versículo me está diciendo que los que no estaban desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. O sea, se darán cuenta que perdieron con solamente hacer lo que la bestia, las falsas religiones los han llevado a hacer. Esto para la mente que tenga sabiduría, conocimiento de Dios, que quiera investigar, que quiera profundizar, que quiera ir más allá de la escritura. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. He estudiado mucho este tema y no son los montes que todo el mundo dice que son Roma. No tiene nada que ver con Roma. Es un sistema mundial. Sí, yo sé que de pronto Roma está incluida en muchas cosas, pero no es Roma, porque con este versículo de las 7 montes inmediatamente se van allá
porque el hombre inmediatamente quiere interpretar las cosas, pero estamos hablando de Juan en el año 90 y él tenía muy claro que era Babilonia para los judíos, que era totalmente destrucción. Entonces, sobre los cuales se sienta la mujer. Esos 7 montes está hablando de 7 imperios, de gente que ha dominado, que le ha seguido, que le ha hecho crecer en ese furor. Y lo único que está haciendo es lo mismo que pensaron en la Torre de Babel. Vamos a ser iguales a Dios. Entonces, entre más gente acepte y entre la religión le acepte la maldad a cada uno, lo importante es tener mucha gente que haga lo que ellos quieren, lo que el diablo quiere. Y este es el camino para el anticristo. Permitirlo todo, pero llegará el momento que ya no lo permite todo. ¿Por qué? Porque la Babilonia religiosa ya no está cumpliendo los propósitos del anticristo, que es adoración para él. Entonces, inmediatamente la va a sacar. Póngale cuidado a esto. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, imperio. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Entonces el 7º imperio es del anticristo y el octavo también. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Un pastor, un hombre de Dios, se llama Baruch Forman. Lo sigo mucho, es un judío mesiánico maravilloso. Él dice que en qué tiempo estamos, que analicemos en qué tiempo estamos para que nos podamos meter en la profecía. Pregunta él, me hizo la pregunta a mí, ¿tú crees que ya el 7º imperio ha venido a la tierra? Y me puse a pensar, ¿vendrá en la gran tribulación? Yo no, el 7º imperio ya está en la tierra. Es más, el juicio, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo de Israel, en las manos de Hitler, el holocausto de 6 millones, era la manifestación de ese 7º imperio. Así que eso ya pasó. Y después de la Guerra Mundial, entonces viene la institución de Israel en el 48 como una nación con su territorio. A raíz de ese holocausto ya se le entrega un territorio a Israel y empieza como una nación que es la nación en ese momento más próspera en todas las áreas y fuera de eso la más combatida. ¿Por qué? Porque la gran Babilonia, el sistema religioso está contra ella. Hoy está todo el mundo atacando a Israel por Hamas, pero no se da cuenta que Israel se está defendiendo porque Dios lo mandó a defenderse de todas estas naciones y hay todas las naciones que están fabulándose contra Israel. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. No tiene, como ninguna persona que hace pecado tiene futuro, no lo tiene. Solamente los hijos de Dios tenemos futuro porque Él es nuestra nueva, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir por la eternidad. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. No se han manifestado, pero son los reyes que van a respaldar el gobierno del anticristo, que aún no ha recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con él. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Vemos entonces el plan perfecto que tiene diseñado Satanás, pero nada de lo que hace Satanás es perfecto. Es una terrible imitación. Entonces, ellos son nombrados reyes para entregarle el poder, para que tenga el poder global, nuevo orden mundial, con una iglesia totalmente guiada por el anticristo, y todos lo van a patrocinar al principio, pero después vemos que ya no le van a aceptar. Versículo 14, aparece entonces el gran Señor de los cielos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que aplastó a la serpiente, el que venció en la cruz. Pero aquí lo habla para el pueblo de Israel, no para los de Occidente. Mira lo que dice, pelearán contra el Cordero. Tú y yo sabemos que el Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús, pero para ellos el Cordero tiene que ver Egipto, tiene que ver Pascua, tiene que ver Éxodo, tiene que ver salida de Egipto, redención, reino. Tenemos que ver con la mentalidad
¿A quién le está dirigiendo el Señor la carta? Al pueblo de Israel. Por eso los cristianos no podemos entrar a tener suposiciones que quién será y empezar a identificar a estos personajes con la vida actual, porque tenemos que ir al principio. El Cordero, van a pelear contra él y el Cordero los vencerá. Los vencerá, porque él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él serán llamados elegidos y fieles. Así que en medio de esta gran tribulación, el pueblo de Israel va a ser elegido y va a ser fiel y van a ser llamados. Desde la eternidad Dios los ha llamado. Pero qué triste que el pueblo de Israel, al despreciar a su Mesías, y en este entonces habrá un falso Mesías, habrá en el templo y están haciendo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y ahora sí van a buscar a Dios. Y el pueblo de Israel se va a volver a su Señor porque está viendo la destrucción de lo que ellos pensaron que era y no es. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Esto es lo triste, mis amados, y por eso nosotros somos llamados a evangelizar, a ser discípulos a todas las naciones. Mira, allá la ramera se sienta pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. El Señor ha mandado misioneros por todos los continentes. Los que más reciben ahora el Señor son los asiáticos, son el Asia, el África, los americanos y los de este continente, como que nos quedamos dormidos, como que ya entendimos que la salvación la tenemos, ya no hay que trabajar. Pero la ramera, la gran ramera, el Babilonia, está ganando todos los días más y más y más personas. Ya nos llevan por lejos los musulmanes ganando personas para ser sacrificados en el infierno por la gran Babilonia. Y la pregunta que yo me hago, no te la hago a ti, yo me la hago. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Cuando entendemos esta revelación, si el Señor se la dio a Juan, es para nosotros, para salir y compartir. Y dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Se acuerdan que son los 10 reyes? La van a aborrecer porque ellos van a buscar ese culto, a la adoración, al falso Mesías y al anticristo, y el falso profeta va a decir, no van a aceptar ningún tipo de adoración a nadie porque él quiere la adoración, ser igual a Dios y sentarse, y se va a sentar en el trono, en el templo que está haciendo Israel en este momento como el anticristo. Y ahí se van a dar cuenta del error tan terrible. Aborrecerán a la ramera, oiga esto, ellos mismos la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes, la quemarán con fuego. Ya no le sirve más a sus propósitos de adoración. El anticristo no va a aceptar que nadie le quite su trono. Eso es lo que pasa con los déspotas. Ellos se meten en su proceso y a todos los que no funcionan, desde con leyes los mandan a la cárcel, los sacan del país y dicen, aquí mando yo. Ese es un espíritu satánico. Dice, porque Dios, oiga esto, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, la soberanía de Dios. Él los destruyó, pero permitió que ellos se hundieran, como vamos a ver en Armagedón, cuando vengan todas las naciones al valle de Megiddo contra Israel, y él los va a permitir y les va a abrir el camino, les va a secar el río de Éufrates para cogerlos y destruirlos, para glorificarse el Dios en las naciones. A mí me emociona esto, porque mi Dios es el Dios todopoderoso y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. O sea que la va a tener, Dios lo va a permitir, porque cuando él esté en el máximo de su gozo, de su alegría, será destruido para siempre, hasta que se cumpla la palabra de Dios. ¿Por qué nos asustamos si Dios dice todo? ¿Sabe por qué nosotros nos asustamos, mis amados? Es una reflexión personal. Porque mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros pensamos que el diablo tiene todo poder, que es omnipresente, que lo sabe todo, y resulta que no sabe absolutamente nada. Él no sabe cómo que va a terminar, pero no sabe cómo son esas artimañas. Y él quiere destruir al pueblo de Israel, como quiso destruir a Jesús, para que no venga este proceso. Él cree que va a reinar por la eternidad, pero el Señor dice, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Él tiene la primera palabra, Génesis 1, dijo Dios, y ahora dice el Señor, no más, y cortado. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina
ciudad que reina. Está hablando de la Babilonia religiosa. En el capítulo que vamos a ver después, la semana entrante, el capítulo 18, es el juicio a la Babilonia, pero a esa Babilonia, la civil, la otra Babilonia, la comercial. La mujer que has visto, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermano, hemos llegado al final. Abran sus micrófonos, por favor, y compartamos y, por favor, enriquezcamos este diálogo con la bendita palabra de Dios. Nuestro Dios reina poderoso, Él es digno de recibir la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Su pueblo está bendito porque está en sus manos, y Romanos dice que de las manos del Señor nadie nos podrá separar, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los bendigo, mis amados. Gracias, Pastor Fernando. Excelsa presentación, muy amable. Para mantener un orden, entonces vamos levantando la mano físicamente. Yo los puedo ver a todos y les doy el cambio, o virtualmente, como lo deseen. Tengo listo a Giovanni Castro, por favor. Ok. Es bien interesante cuando habla de los 5 imperios que ya cayeron, y para repetirlos, estos 5 imperios fue Egipto, Asiria, Babilonia, los medos, los persas, los griegos, y habla de los romanos, que fue como el último, el séptimo. Pero si se dan cuenta, todos estos imperios tenían un solo objetivo, y era literalmente aniquilar el pueblo de Dios. De hecho, hay un rabino que yo escucho mucho, que es Baruch, y él habla que él considera que ese último sello después de los romanos, cuando se da, porque entra el séptimo y octavo, él dice que ese post de los romanos fue el holocausto, porque fue donde trataron de aniquilar literalmente al pueblo judío, y fue la última intención que se trató de hacer. Pero entre el imperio séptimo y octavo, que va a ser un imperio muy extraño, muy atípico, porque va a ser esta bestia que se va a tratar de apoderar a través de todo lo que explicó el pastor Fernando. Dice que la única va a ser que va a tenerlo, como lo expresó el profeta Daniel. Y el profeta Daniel decía que en gran medida iba a tener un poder sobrenatural. Y esta bestia, pues va a ser toda la inspiración que va a tener el anticristo. Y hay algo en el versículo 17, creo que dice que el Señor permite, ¿no? Pues que el Señor permite que pasen muchas cosas, era porque los propósitos de Dios están para que sucedan esas cosas, para que se cumpla el propósito de Dios. Pero al final sabemos quién va a ganar esto. Al final sabemos que es Dios. Entonces, el capítulo 17 lo único que nos habla es, y nos resume cómo todos los imperios que han tratado de derrotar al pueblo de Dios. De hecho, el presidente Netanyahu en estos días hacía mención a esto. ¿Quiénes son estos que vienen ahora? Si los asirios, los persas, los medas, los romanos nos han intentado y hemos sobrevivido y estamos aquí. ¿Quiénes son estos que tratan de ahora también venir a destruirnos? O sea, él proféticamente estaba hablando prácticamente del capítulo 17, y lo dijo en la ONU, ¿cierto? Y lo ha venido declarando. Así que vemos que todo esto que está sucediendo es más que cumplimiento profético, lo que estamos viendo ante nuestros ojos, como siempre hemos dicho. Y finalmente, pues lo que viene de aquí para adelante es ese juicio de Dios, y cómo Dios va a tomar el control después de todas estas cosas que están pasando y que las estamos nosotros también viendo hoy como un preludio de lo que viene hacia esta última 3 años y medio, o los 7, la semana 70 del profeta Daniel. Es lo que podría decir yo esta noche, Alfonsito. Omar, ¿abrió el micrófono para participar o...? Maravilloso, Pastor Giovanni, maravilloso. Okay. Maravilloso. Escuchamos al mismo Pastor Baruch. Sí, eso le iba a decir yo. Escuchamos bueno. a Baruch, que tiene un ministerio, es un judío mesiánico que se llama Amarás a Israel, se llama el ministerio que él tiene. Aquí hay varios que lo escuchamos. Lo escuchamos. Solamente para hacer una precisión histórica y tener como un recuento histórico cronológico de los 7 imperios que tenemos ahí, y entonces arrancamos en este orden, que es el de Egipto, porque vale la pena que lo tengamos claro de pronto para nosotros
es muy fácil, pero para todos queremos la mayor comprensión. El Imperio de Egipto, ubiquémonos por allá en los años 1300 antes de Cristo, que es cuando ocurre el tema de Moisés y el Éxodo, que es aproximadamente hacia el año 1300 antes de Cristo. El Imperio Asirio, que Asirio. comenzó muchísimo tiempo, 2000 años antes de Cristo, pero su esplendor y lo que tenía que ver con Israel ocurrió hacia los años 600 antes de Cristo. Va el segundo, voy con el tercero. El Imperio Babilonio, hombre, el Imperio Babilonio es una cosa que cuando uno ve la historia, hay una historiadora colombiana, que no recuerdo su nombre en este momento, que cuenta la historia desde un modo absolutamente laico, sin tomar partido absolutamente de nada. Creo Babilonia que se llama fue Diana. Se llama Diana. Diana Uribe, la Diana Uribe. historiadora Diana Uribe, una Perfecto. colombiana que trabaja con Caracol Radio y hace unos programas espectaculares sobre la historia, es profesora universitaria y ella hace un recuento de lo que es Babilonia. Babilonia tuvo mucho que ver en el desarrollo de muchísimas cosas, de las matemáticas, de las ciencias, fue un emporio, fue una cultura floreciente y arrancó desde el año aproximadamente, desde el año 1894 hasta el año 500, 400 antes de Cristo, cuando tiene que ver con la historia de Daniel y cuando tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. Ahí vamos con el tercer imperio. Paso al cuarto, el imperio medo-persa. El imperio medo-persa está hacia el año 300 antes de Cristo y acuérdense que Persia era lo que hoy en día es Irán, para que nos ubiquemos. Es lo que hoy en día es Irán. Entonces estoy mirando geográfica y históricamente. Luego salta al imperio griego. El imperio griego se formó por allá de los años 700, pero cuando más tuvo que ver con el pueblo de Israel y el tema de Alejandro Magno, que es entre lo que es el imperio griego y macedonio, que hay una simbiosis ahí de esos dos imperios. Está el imperio griego, que sería el primero, el segundo, quinto. el tercero, el cuarto, el quinto imperio, Quinto. hacia el año 300 antes de Cristo, cuando más tiene que ver con el pueblo de Israel. Después viene el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene una formación hacia los años 700 antes de Cristo y estamos hablando que termina más o menos en los años 400 después de Cristo, años Dominis, que se llamaría en esta época. Y después viene el tema de la bestia, que es el séptimo imperio, que será el de la bestia, que es el anticristo. Entonces nos dice Pastor Fernando que está en la tierra, que escuchó a alguien, me gustaría que profundizara un poquitico sobre ese tema, porque está en la tierra el séptimo imperio, que fue la pregunta que nos hizo y cómo podemos justificar eso. Y como la misma bestia muestra dos caras, entonces el mismo séptimo es el mismo octavo. Es el mismo octavo que es la misma bestia, pero con otra cara, ¿no? Entonces, más o menos ese sería el reencuentro de los 7 imperios, uno más agregado cuando se duplica la bestia o el dragón. En alguna, Reina Valera habla de Perdón, dragón. Alfonsito. Dime. Dice, el sexto es el romano y el séptimo, ¿cuál es? La bestia, séptimo y El, octavo viene a ser la bestia. La el bestia sexto es el romano, el séptimo es la bestia, el anticristo, que es la misma, lo es estamos la hablando misma de lo figura. mismo, la misma figura. Y la octava figura es como una replicación, pero ahí como lo pudimos ver en la lectura y en la presentación que nos hizo el pastor Fernando, a veces es y no es. Entonces, en esa presentación, en el es y no es, la bestia del séptimo vuelve a ser el mismo octavo. ¿Ok? ¿Estoy bien con eso, pastor Fernando? Habilita el está micrófono, perfecto. pastor Fernando. Está Habilita el bien. micrófono. Está súper. Habilita el micrófono. No, y es maravilloso porque la palabra 8, que es el octavo imperio, quiere decir nuevo comienzo. Perfección. Y nuevo comienzo y perfección. O sea que ahí es donde termina todo y comienza el milenio, que es lo que vamos a ver en el capítulo 20. Alfonsito, Pastor Fernando, pero y ese, el reino de la bestia, séptimo y octavo, es esta de la visión de Juan, el que dice 10 cabezas, 7 cuernos, ¿correcto? Sí, son Sí. 7 cuernos. Cuando hablan de los... ¿Podría tener alguna relación con, en cuanto a países y todo eso, con el G7 y el A10, que fueron las 10 naciones agregadas a la Unión Europea, o nada que ver con eso? Ya se Yo no, queda, yo diría que se queda ya a la interpretación, ¿no? Pero le diría yo al pastor Fernando que nos amplíe sobre eso. Pero queda un poco más a la interpretación del tema. No le he escuchado eso a Baruch, por ejemplo, no se lo he escuchado. No sé si no, ustedes... yo sí se lo escuchaba a Baruch. Baruch es muy claro en eso. Dice, lo que pasa es que Baruch es judío y para él el séptimo imperio desde el siglo XIX hasta el siglo XX destruyó exclusivamente a los israelitas y acabó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial.
O sea, ya no, ya hizo el daño, pero ¿qué pasó con eso? Ese juicio que Dios permitió con el pueblo de Israel, ¿a dónde lo llevó? A constituirse como una nación en el 1948, el 14 de mayo, y entraron como una nación. Y esa nación ahora es, imagínense, la más poderosa militarmente, la gran nación que ha traído todos los premios Nobel del mundo. Y por eso, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo que está en contra de él? Todas las naciones que quieren contra él, robarse todas las riquezas de Israel. Bueno, entonces no podríamos entrar a decir que el G3, no, porque pueden ser comunidades, grupos, ahorita ya el mundo está globalizado, ya hacen pactos, la Unión Soviética, la Es Unión que, Europea hizo una cosa, después se dividió. Entonces, no, estamos hablando de los 3 años y medio de la segunda parte de la gran tribulación. Eso, mis amados, lo va a ver el pueblo de Israel en el tiempo que suceda. Nosotros como cristianos ya no vamos a estar acá, ya no vamos a dar cuenta. Así que si es por un lado o por el otro lado, yo lo que pienso es que más bien metamos en la escritura y preparémonos para partir y preparemos a la gente para que no se quede. Sí, Carlitos, recuerda una cosa, esto que estamos viendo, la iglesia ha sido arrebatada y esto son cosas que están por venir. Entonces, no no, eso lo sabemos. entiendo. Ah, ok, ok. No, pero es que me llama la atención porque si tú te pones a analizar de las 10 naciones de la 10 que fueron cuando en la Unión Europea agregó esas 10 naciones, 7 de ellas son del bloque este, por decirlo así, y 3 son de las que eran de la Unión Soviética, y después tienes las de G7 que son de Occidente, y es como el Armagedón, ¿no? La cuestión entre los dos. Y seguramente todo eso va a llegar al final y se va a juntar y van a ver muchas de las cosas que estamos viendo hoy, seguramente se van a proyectar también al futuro. Ese tipo de alianzas y de gobiernos que van a tratar de unificar una sola moneda. Yo le diría, Escucharé a Baruch. sí, alguna vez yo escuché, va a haber una sola moneda mundial. Entonces decíamos, bueno, una sola moneda mundial, pero si ustedes se dan cuenta, Europa prácticamente tiene en este momento el euro, ¿cierto? Que cada vez van a seguir. América Latina ha venido dolarizando su moneda, como lo sucedió con Perú, creo que con Chile, con Argentina. Digamos que sería todo el continente otra moneda, digamos que América fuera otra, Europa fuera otra. Ahora viene Asia, todo lo que es Asia, y ahora están trabajando el Bitcoin. O sea, yo pienso que se están congruendo muchas cosas también en torno a cómo en algún momento va a ser un solo gobierno mundial, una sola moneda, un salario mínimo universal. De todas esas cosas ya se han hablado. Ya se han hablado y se han hecho como una preintroducción de todo lo que se viene y todo lo que la palabra viene hablando en torno a eso. Entonces, ¿hasta dónde podemos llevarlo? Pues como dice el pastor Fernando, pues podría ser interpretación muy personal, pero sí lo que hablamos y lo que vemos comparado a lo que dice la palabra, juntándolo, wow, ya hay muchas cosas que están sucediendo que la palabra ya nos venía diciendo que iban a pasar, ¿cierto? Uno de los grandes errores de la iglesia y de la gente es, han sacado anticristos toda la vida y todos han sido falsos. Han dado fechas de la vida del Señor y ninguno ha funcionado. Lo que tenemos que hacer es ser fieles a la escritura, obrar, vivir con el Señor, compartir y predicar y estar preparados para partir hoy. Sí, hace poco, o para quedarnos hasta el final. Eso es todo lo que nos corresponde. No sé si escuchaste, Pastor Fernando, de unas personas que estaban diciendo que el arrebatamiento iba a ser el 2 de octubre. Pues ya estamos a 8 y estamos acá. Estamos aquí todavía. Cierto, Bueno, en estos días se hablaba de eso. dio John tenía la mano levantada. John, dale, John. No, es que iba un poco en línea con lo que estaba mencionando ahorita. Yo creo que en el concepto histórico, los reinos y los países existían en un mundo globalizado. Estamos pensando en que va a ser un solo planeta. Entonces, para mí había mucha intencionalidad en lo que escucho y es el hecho de que probablemente los 6 primeros eran reinos, pero el séptimo y el octavo son la bestia. Es que no deberíamos estar esperando si hay un mundo globalizado que venga de un país o de un reino, sino de una persona. Y en eso tenía mucha duda y pregunto, porque siempre he tenido muchas inquietudes acerca de líderes como George Soros, que ha sido un personaje que ha controlado el mundo por debajo, con el dinero, con el poder que él tiene, y ha llevado a muchos países. Yo creo que hoy somos víctimas en Colombia probablemente de esa mano negra que se mueve ahí
Entonces no sé si hay una intencionalidad realmente en que no es un reino, en que es una persona o una bestia, y que tal vez por eso habla de los reinos antes y ahora habla de las bestias. No, no sé si Mira, esto tenga una buena no, conexión con eso. Johncito, permíteme decirte algo. ¿Quién es John solo comparado con Nimrod? Con Nimrod, el que creó todo este problema. ¿Quién es John solo comparado con un Nabucodonosor que lo puso al Señor a comer hierba y lo volvió una bestia? No, no son personajes, nosotros no podemos traer esos personajes porque son muy malos, no, es que malos han habido toda la vida, un Napoleón, un Stalin, un Mao Zedong, ¿no? Entonces Hitler. son miles y miles de personas anticristianos que van en ese movimiento de la Babilonia. ¿Qué es lo que tenemos que pensar nosotros? Sinceramente se lo digo, ¿qué es lo que yo hago? El Cordero gana, el Cordero es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, Él los destruirá con la trompeta, con su voz y los destruirá. Yo tengo que hacer algo, una sola cosa, amar al Señor, confiar en Él y creer en Él. Y que el Señor se encargue de todos los locos que están guiados por Satanás y que los destruya en el momento que tenga que destruirlos. Pero yo no me voy a poner a pensar en eso. Yo personalmente no lo hago. Perdónenme que sea tan cortante, pero yo no lo hago. No, está muy bien, a mí me parece muy bien, ¿no? La posición es absolutamente clara. Eso está muy bien. Si alguien levantó la mano. Julio Julio, va. Julio Barberi. Dale. No, Julio no. Barberi, dale. Yo mejor no pregunto nada porque de pronto me regañan. Tranquilo, dale, dale. Solidarizándose con John. Pregunte, Oiga, pregunte. oiga, hermano Fernando, una preguntita. ¿Será que en esta generación, antes de los próximos 30 años, vendrá el arrebatamiento para nosotros los cristianos? Yo tengo una pregunta. Espera, antes de que nos conteste, yo quiero complementarle Cerraste el esta micrófono, pregunta. Fer. Espérate, antes de que le conteste, Pastor Fernando, yo tengo una pregunta que sigue la misma línea de la pregunta de Julio, porque tiene que ver con los tiempos. Y es que cuando dijiste, no vamos a pasar por la gran tribulación porque vamos a ser raptados, y después por ahí en el capítulo 20-21 habla del nuevo milenio, entonces, ¿cómo están los tiempos? Y si en los próximos 30 años, ¿qué va a pasar? Buena pregunta. O si no, diríamos como dijo Jorge Nayib, el doctor Jorge Nayib en este foro hace como 15 días. De eso no nos toca todavía, entonces esperémonos por lo menos 1000 años. Entonces, en los tiempos, me gustaría que los organizara en la misma línea de la pregunta de Julio Barberi. Dale, Pastor Fernando. Activa tu Abre el micrófono, por micrófono, favor. activa el micrófono. Activa tu micrófono, Pastor Fernando. Dale. Yo le voy a contestar a mi hermanito de una forma muy personal. Yo tengo 73 años. Yo creo que me quedan vida útil, no sé, pongámosle 10. Yo quisiera que el Señor viniera allá y me llevara en el arrebatamiento. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Invertir estos 10 años que me queda en evangelizar y en servirle al Señor como lo hicieron sus apóstoles. Todos los apóstoles del Señor murieron con el evangelio en las manos. Entonces, yo no sé si el Señor se demore 20 o 30 años. Lo que sí sé es que la señal me dice que será predicado este evangelio a todo el mundo y que las señales, esa es una señal muy clara. Y la otra señal que yo no veo todavía clara es que Israel quede completamente solo. Ahorita Israel pelea y llega Estados Unidos y bombardea a todos los sirios, bombardea a Yemen, bombardea todo y lo defiende. En el momento de que el Señor deje a Israel completamente solo, cuando dice que lo están destruyendo, en el capítulo 25 de Mateo, el Señor dice que las mujeres que Israel será destruida, que las mujeres serán eliminadas. En ese momento, cuando Israel esté solo, completamente solo, y los enemigos lo tengan asediado, es cuando el Señor viene. O sea que estamos a puertas, pero el tiempo todavía, aunque está corriendo todo muy rápido, no me atrevo a decir que falta 1, 2 o 3 años. Ojalá llegue esta noche. Buena respuesta. Permítame meter una cuñita ahí, Pastor Fernando. En ese orden de ideas que lo que tenemos que hacer es compartir el evangelio, dar a conocer la palabra. Yo quiero Total. invitar a todos las personas que nos siguen por YouTube, nuestra audiencia, nuestros seguidores, nuestros suscriptores, que tomen estos videos que son el análisis de la palabra, de empresarios que se toman su tiempo, la gente que está en este foro, gente bien ocupada y saca tiempo para compartir la palabra, analizarla
tener una guía como la de Pastor Fernando, la de Gio, la de Julio y muchas otras personas más aquí para a hacer el análisis vehemente y claro de la palabra, que compartan este video, porque nosotros encontramos esto fue de pura casualidad. La verdad, nosotros llevamos en este ejercicio, y se lo cuento más a las personas que nos siguen por YouTube, que ya alcanzamos las 11.500 vistas, y es que nosotros comenzamos este ejercicio hace 10 años, pero tan solo este año, por ahí a mediados de marzo, como mi hijo se hizo ingeniero de computadores, entonces le dije, hágame el favor y me monta un canal de YouTube, y él me dijo, yo te lo monto, pero no hay necesidad de ser ingeniero de computadores, yo no estudié ingeniería de computadores para montar un canal, pero yo te lo hago con mucho gusto. Lo que les quiero decir con eso es que es muy sencillo montar un canal para que repliquen la palabra de Dios, para que tomen un video como este y lo repliquen, se lo envíen a sus familiares, a sus amigos, a todos sus seres queridos y compartan la palabra. Porque de verdad que este que tenemos es un esfuerzo de mucho tiempo. O sea, Fernando lleva bastante tiempo estudiando y reestudiando este tema, que es uno de los temas más espinosos de la Biblia, que es el Apocalipsis. Hoy conversábamos con él que de pronto, cuando terminemos el Apocalipsis, arrancamos con el libro de Juan. Eso ya lo miraremos entre los líderes del grupo, entre Julio Barberi, Giovanni Castro, y tomaremos una decisión con respecto a este tema. Pero esto tiene estudio. Lo que les quiero contar es que tiene horas de estudio y es la palabra de Dios, así que démosla a conocer. Las redes sociales nos ayudan a dar a conocer la palabra de Dios, así que basémonos en nuestras redes sociales para dar a conocer la palabra de Dios. Adelante. Alfonsito, quisiera complementar la respuesta del pastor Fernando con Mateo, capítulo 24, verso 11, a ver cómo escuchan ustedes esto, que fueron palabras del Señor Jesucristo cuando los apóstoles le preguntaban. Habla de muchas cosas, pero a partir del versículo 11 dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción de la que habló el profeta Daniel, el que lea, que lo entienda, entonces dice, los que estén en Judea huyan a las montañas y que estén en la azotea, pero creo que ya el Señor no lo había dicho. Y hoy simplemente lo estamos hablando en otras palabras, ¿cierto? Pero él ya lo dijo. ¿Qué no está pasando de lo que yo acabo de leer desde el verso 11? La maldad está por todo el mundo, ¿cierto? El amor de muchos se enfriará. Gente que dice que tiene la razón, muchos cristos por todos lados y que engañarán a muchos. Así que estamos viendo el cumplimiento de tantas cosas que la Biblia también dice que del día ni de la hora nadie lo sabe, ¿cierto? Pero tenemos que ser sabios para aprender, como la tribu de Isaacar, a discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén, amén. ¿Alguien tiene otra pregunta que quisiera que intervinieran? Yo nada más, Jorge. yo quería nada más hacer un comentario. Bueno, yo sigo sintiéndome muy principiante en el andar en Cristo, pero quería hacer un comentario y siempre, bueno, siempre hago alusión a mi madre porque de mi madre fue que vino muchísima palabra de Dios en tiempos de mi juventud. Y también en tiempos de su ancianidad antes de partir. Y ella se fue con el Señor esperando irse en el arrebatamiento, que yo se los mencionaba tiempos atrás también al grupo. Entonces, yo soy más yo pienso en mi ignorancia todavía en el caminar de la palabra, que hago eco a las palabras que dice el pastor Fernando, que ha dicho varias veces, es decir, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 30 o pueden ser que no lo veamos, que nuestra generación no lo vea, pero el Señor nos invita en estos estudios y en este análisis de la palabra del libro de las Revelaciones a que caminemos en él para que estemos siempre preparados. Y el pastor Fernando le han hecho preguntas y el pastor dice, bueno, lo que yo hago es esto para estar preparado. No sé cuánto viene. Yo lo que hago es esto.
Y eso es lo que considero que la palabra de Dios hace, es en algún momento nos toca y nos dice, estén preparados, caminen rectos, hablen del Señor, traten de compartir la palabra con las personas que no lo conocen, y el momento va a llegar, Amén. ¿verdad? El momento va a llegar. Amén. Eso es lo que quería compartir. Álvaro, ¿tenías abierto el micrófono? Pregunte que no lo regaño, tranquilos. Voy a acordar de una pregunta que yo hice así igual. La persona me contestó con una sabiduría, me dijo, mira, Álvaro, usted no se preocupe por el arrebatamiento de los demás, preocúpate por el tuyo, porque si tú mueres hoy y estás a cuentas con Dios, el Señor te arrebata hoy. Tranquilo que los demás se encarga el Señor. Amén, amén, amén. Amén. Mira, quiero leer este versículo, estudiando el libro de Romanos, capítulo 11. Mire qué perla tan impresionante. Dice el versículo 34, los hombres de la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que tenemos que hacer como humanos. Pero mire esta perla. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, confiando en Dios siempre, sirviéndole a Dios. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cuál es el propósito de nosotros estudiar el libro de Apocalipsis? El Apocalipsis es la victoria de nuestro Dios. No sabemos cuándo vamos a partir, pero vamos a partir. Definitivamente no vamos a pasar la gran tribulación. Muchos dicen que antes o en medio, pero no vamos a partir. Esta semana que estaba hablando, capítulo 17, 18, la iglesia no va a estar. Entonces, si nosotros no vamos a estar y sabemos lo que viene, ¿qué debemos hacer? Los apóstoles lo entendieron muy bien y pensaban que el Señor iba a regresar antes del año 100. ¿Y sabe qué hacían? Salieron todos, fueron a todas partes, fueron muertos, aserrados, crucificados, decapitados y terminaban como terminan los grandes hombres de Dios, en medio de su muerte ganándose un alma más, diciendo, recibe al Señor en tu corazón. En el último estentor de vida, porque el Espíritu Santo palpita y dice almas, almas, almas. Su corazón fue derretido en la cruz por nosotros y él dice almas, almas, almas. Nadie va a ganar almas sino tuyo. Y vamos a rescatar esas almas del infierno, de la Babilonia. Nosotros debemos hacerlo. Tenemos que hacer lo que hizo Jaimito este fin de semana y hacer todo lo humanamente posible para llevar almas al conocimiento de Dios. Porque todo esto pasará y solamente lo que tengamos en el reino para el Señor es lo que vamos a llevar. Así que a trabajar, mis amados. Muy bien, Pastor. Y gracias por la alusión a lo que hizo Jaime Arias y el nombre que le dio al grupo, ¿no? Jóvenes de Valor. Qué bueno. Voy con John Wilson. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Pues en primer lugar, solicitar el perdón por si alguna ofensa. En segundo lugar, recomendar un libro, no sé, tal vez muchos lo han leído para el capítulo que leyó mi pastor Fernando, que es Babilonia, cuna de religiones. Y tercero, pues, un tema precioso que recuerda, por allá en Génesis 11, cuando relacionó el pastor, véalo ahí. Ah, no, esas son las dos Babilonias. Hay uno que se llama Babilonia, cuna de religiones. Y ya pues, frente al estudio del pastor Fernando, hermoso entender dónde y quién es, dónde nació y quién es esa Babilonia, que es esa cuna de esas religiones paganas, ¿no? Y para terminar, una cita que está en Ezequiel, capítulo 8, verso 14, donde Dios toma a Ezequiel y le está mostrando una cantidad de visiones, y dentro de las visiones le dice a Ezequiel, ¿no has visto, hijo de hombre, las abominaciones que estos hacen?
pero verás abominaciones aún mayores que estas. Y le mostró a los sacerdotes de la casa de Israel endechando, llorando a Tamuz. Tamuz, hijo de Nimrod y Semiramis. Amén. Dejo esa inquietud. ¿Por qué tantos años después de la muerte de Nimrod, de la muerte de Semiramis y de la muerte del mismo Tamuz, por qué Dios le muestra con tanta ira a Ezequiel eh, ese pasaje donde están endechando al hijo de Nimrod, endechando a Tamuz? Queda como una inquietud frente a esa cuna de religiones que nació allá en Génesis 11. Muchas gracias. Señores, el tiempo se nos acaba. ¿Alguna pregunta breve o alguna aclaración que sea breve? O si no, nos vamos con Jaime Arias, con la oración. ¿Alguien va a decir algo? Julito, ¿ibas a decir algo? ¿No? ¿Todo está bien? No, Entonces, no, todo está bien. Gracias. Jaime, para que por favor nos despidas en oración. Con mucho gusto. Bueno, primero felicitarlos. Qué exposición tan espectacular, Pastor Fernando. Como siempre, nos tienes mal acostumbrados, ¿no? Tienes bendecidos con esa forma tan espectacular, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento. Y bueno, de cada uno de ustedes, de verdad que aprendemos muchísimo cada 8 días de este hermoso grupo. Entonces vamos a darle gracias al Padre. Padre de la Gloria, estamos acá reunidos en tu precioso nombre. Tú dijiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú pones y depones reyes por más asirios, por más Egipto, por más Babilonia, por más Medo-Persia, por más Irán, por más Grecia, por más romanos, por más bestia. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Padre celestial, nuestro amado Señor Jesucristo. Y te damos gracias a ti. Y de verdad que cuando tú vengas, queremos que tú nos encuentres haciendo tu hermosa y preciosa voluntad. Queremos jactarnos de que te conocemos, de hablar de ti con orgullo, sacar pecho cuando hablemos de ti, mi Señor, cuando hablemos de nuestros hogares. Queremos que la impronta tuya esté puesta en nuestras cosechas, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros hermanos, en nuestros primos, Señor. Padre de la gloria, tú le entregaste el libro a Jesús, Jesús se lo entregó el ángel y el ángel se lo entregó a nuestro amado Juan para que él, con lujo de detalles, describiera lo que tú habías mandado. Gracias, Padre, porque Amén. Amén. tú eres hermoso, porque tú eres precioso, porque tú nos llenas de conocimiento y de sabiduría. Tú dices que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Wow, mi Señor, y ver cómo tú nos dices que solo los hijos de Dios tenemos futuro. Tú nos dices que nos preparemos para partir hoy, pero que preparemos a la gente para que no se quede. ¿A cuántas personas le estamos hablando de ti? Con amor, con cariño. ¿Cuántas personas les hablamos, pero que vean verdaderamente el amor tuyo reflejado en nosotros? Porque no podemos hablar de ti y estar cargados de orgullo, de ego, de arrogancia, de altivez, de infidelidad, de groserías en nuestro hablar, porque no podemos ser unos aquí y salir y ser otros afuera. No, Padre amado, queremos llevar tu palabra con amor, con cariño, con sencillez, con humildad. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero, Señor, que no se acabe
primero el borrador que el lápiz. Que cuando el lápiz esté pequeño todavía tengamos borrador para borrar nuestros errores, Señor. Señor, permítenos amarnos los unos a los otros. Ese es uno de los mandamientos más grandes. Tú nos dijiste, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto estamos amando a nuestro prójimo, Señor? Padre, hoy queremos elevar una oración muy especial por el hermoso estado de la Florida, que está Amén. pasando por un momento de mucha dificultad, de mucho contratiempo. Una tierra hermosa y preciosa, Señor, pero que cada año es azotada por los huracanes, Señor, que son permitidos por ti. A ti no te gusta ver lo que hace un huracán, destruir hogares, destruir casas, subir el agua 8, 7, 9, 10, 12 pies. No, Señor, pero también nos dices, nos vas dando como alertas y dices, mira lo que yo puedo hacer, mira lo que yo puedo hacer. Señor, tú nos dijiste en Jeremías 29, 7, además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende de la ciudad, del bienestar de la ciudad donde ustedes están, de Miami, de Orlando, de Port Charlotte, de Cape Coral, de Tampa, de Port St. Louis, de toda esta parte del East, Señor, y de todo el centro de Orlando. Padre amado, de verdad que permítenos también tener un corazón blando y una mano larga y extendida para atendérsela a todas las personas que de pronto puedan necesitar de nuestra ayuda, de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestros talentos. Te pedimos la bendición para este hermoso país que nos ha recibido con los brazos abiertos, y te pedimos la bendición para nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestras fuerzas militares, policiales, fuerzas de salud, Señor, y voluntarios que arriesgan la vida por la vida de otros. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Amén. Déjame, Gloria a Dios. amén, amén. Amén. Déjame colocar un comercial cerrando. Es que el próximo 26 de octubre, Giovanni Castro y Gloria Cuellar tienen un seminario de parejas al cual los invitamos. Vamos a colocar esta invitación en nuestro grupo de WhatsApp, pero igualmente lo vamos a colocar también para los seguidores de YouTube, del canal de Hombres de Valor, para que los que puedan asistir en Bogotá o le participen esta invitación a las personas que conozcan en Bogotá o que sencillamente puedan participar. Es un seminario reparativo y yo diría que más que reparativo, preventivo de las relaciones de pareja. Entonces se los recomiendo y les recomiendo que asistan. Así que les voy a mandar la participación de esta invitación. Muchas gracias para todos y nos vemos de hoy en 8 días. Bueno, yo vuelvo dentro de 20. Pensé que el comercial viaje. eran los Buenas platanales noches. de Jorgito. Pasen buena Feliz noche todo el viaje, mundo. Alfonsito. Bueno, muchas para gracias. todos. Buen viaje. Buenas noches. Chao, Nos Gio. vemos. Chao, Gracias, chao, chao. Chao, Carlitos. hermanitos. Chao. Chao. Todo el mundo. Amén.